Iniciamos el estudio de la prueba escrita. Para su construcción requerimos previamente de una tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones es una matriz de doble entrada. Representa una herramienta importante dentro de la planificación de la evaluación. Contiene aquellos aprendizajes e indicadores que fueron desarrollados en las lecciones en un periodo determinado. Para ello, también tenemos que tener claridad de qué es una prueba escrita. Para el Ministerio de Educación, la prueba escrita es un instrumento de medición que por su naturaleza requiere respuesta escrita por parte de la persona estudiante y tiene como finalidad la demostración del logro de los aprendizajes esperados de cada asignatura. Se divide en dos partes. Parte administrativa considera características administrativas básicas y además las indicaciones generales claras y concisas para el desarrollo de la prueba. La otra parte es la técnica. Representa el cuerpo de la prueba escrita. Es el conjunto de ítems que fueron seleccionados previamente para evaluar aquellos aprendizajes e indicadores desarrollados en clase. Dos características importantes de la prueba escrita son las siguientes. La primera, validez. Representa la capacidad que tiene el instrumento para medir aquellos aprendizajes e indicadores esperados que fueron trabajados en clase y que quedaron plasmados desde el planeamiento didáctico. La confiabilidad es otra característica. Está relacionada con la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos de la prueba escrita. Para que una prueba escrita sea válida y confiable, es muy importante la elaboración de la tabla de especificaciones. Para ello, requerimos una información previa. 1. Los aprendizajes esperados y los indicadores que fueron desarrollados en un periodo determinado. Y 2. Requerimos también el número de lecciones efectivas para cada aprendizaje e indicador estudiado. Con esta información, iniciamos el desarrollo de la tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones está conformada de la siguiente forma. Tiene aprendizajes esperados que están formados por el componente del programa de estudio, que representa en el caso de español el criterio de evaluación específico. Y también en la segunda columna estaríamos anotando la pauta, es decir, el indicador de la habilidad. Y en la tercera columna tenemos el indicador del aprendizaje esperado. ¿Dónde encontramos estos elementos? Vamos a encontrarlos en los planeamientos didácticos que ya hemos desarrollado, es decir, en las plantillas, y específicamente en la sección 2 y 3 de esas plantillas. Como profesionales de la educación, nosotros tomamos la decisión de cuáles aprendizajes e indicadores vamos a evaluar en una prueba escrita. Significa que no todos los que trabajamos en un periodo establecido van a ser evaluados en prueba escrita. Hay algunos que se trabajan y se evalúan, por ejemplo, en trabajo cotidiano o en tareas. Además, una vez que tenemos esta selección, también tenemos que anotar en la cuarta columna el número de lecciones que desarrollamos, utilizamos para el estudio de estos aprendizajes e indicadores. Posteriormente, vamos a señalar el puntaje por cada aprendizaje e indicador. Y una vez que tenemos listo esta información, nos damos a la tarea de seleccionar el tipo de ítem para evaluar esos aprendizajes. Y dentro del conjunto de ítems que tenemos están, por ejemplo, selección de respuesta simple, identificación, correspondencia o todos aquellos que se clasifican como respuesta construida. Una vez que tenemos esta información y que tenemos lista la tabla de especificaciones, nos damos a la tarea de elaborar la prueba escrita.
Ahora bien, para poder calcular la puntuación total de la prueba, tenemos que hacer lo siguiente. Número 1. Asignar un puntaje preliminar de la prueba. Este puede ser igual o mayor al porcentaje de la prueba. Por ejemplo, si partimos que la prueba tiene un valor de 15%, podríamos entonces definir como puntaje preliminar 15 puntos o más. En este caso proponemos 25 puntos. Una vez definido el puntaje total preliminar, vamos a sacar la constante. Y esta se tiene que consignar con 2 decimales. Para ello hacemos lo siguiente. Vamos a tomar el puntaje total preliminar, en este caso siguiendo el ejemplo 25 puntos, y lo vamos a dividir entre el total de lecciones efectivas. El resultado es la constante. Veamos el ejemplo. Tenemos 25, que es el total preliminar de la prueba, ¿verdad? Puntaje total. Y lo vamos a dividir entre 8 lecciones. Vamos a suponer que invertimos el total de 8 lecciones efectivas. El resultado 3.12. Esa sería la constante. Una vez que tenemos este dato, vamos entonces a determinar el puntaje por cada indicador. Para ello, lo que tenemos que hacer es tomar la constante, que ya está definida, la vamos a multiplicar por el número de lecciones por indicador. Veamos el ejemplo. Tenemos la constante 3.12, lo multiplicamos por 5 lecciones efectivas, suponiendo que utilice esas 5 lecciones para el desarrollo del indicador, y el resultado es 15.6. Significa que ese es el puntaje asignado para evaluar o medir ese indicador en la prueba escrita. Ahora bien, puedo hacer redondeo. Para ello, observemos. Si el resultado tiene decimales iguales o mayores a 0.5, como en el de este caso, entonces lo que hacemos es redondear. Sería que pasa al número entero superior inmediato. En el ejemplo que estábamos trabajando tenemos 15.6, entonces es mayor a 0.5, entonces redondeamos a 16 puntos. Si fueran los decimales menores a 0.5, entonces el redondeo sería el número entero inferior inmediato. Veamos este ejemplo, tenemos 10.13, los decimales son menores a 0.5, entonces el redondeo sería el número inferior inmediato, es decir, 10. Una vez indicando el puntaje, entonces nos damos a la tarea de completar una tabla de especificaciones. Veamos un ejemplo de una tabla de especificaciones. Tenemos acá en la primera columna el indicador o la pauta. Hemos elegido 2 patrones dentro del sistema y causalidad entre los componentes del sistema. El componente del programa de estudio, recuerden que es el criterio de evaluación específico, que en este caso responde al análisis de textos a partir de las 4 fases. Y hemos elegido 2 indicadores del aprendizaje esperado. Y acá, en la cuarta columna, ya hemos definido el número de lecciones efectivas que desarrollamos en cada indicador. En el primero, 5 lecciones, y en el segundo tenemos 3 lecciones, para un total de 8 lecciones efectivas. Ahora, una vez que tenemos ya el número de lecciones, vamos a definir el puntaje por cada indicador. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Acá requerimos de calculadora. Entonces vamos a trabajar el primer indicador. El primer indicador me dice que son 5 lecciones efectivas. Tengo que definir el puntaje. Entonces, para poder definir el puntaje, tengo que tomar la constante, que era 3.12, y tengo que multiplicarlo por el número de lecciones, que en este caso es 5. Y el resultado es 15.6. Y aquí hacemos de una vez el redondeo y el resultado sería 16. Hacemos lo mismo con el siguiente. Tenemos la constante 3.12
9.12 y lo vamos a multiplicar por 3 lecciones. El resultado es 9.36. Recordar que tenemos que aplicar el redondeo, entonces sería 9 puntos. Si sumamos acá, tendríamos entonces 25 puntos, que sería el puntaje total de la prueba. Y una vez que hemos definido ya también el puntaje, tenemos que hacer una distribución de este puntaje según el tipo de ítem adecuado para evaluar los aprendizajes e indicadores que ya hemos definido para la prueba escrita. Para definir el tipo de ítem, tengo que conocer cada uno de ellos y también reconocer algunas características importantes para tomar decisiones como profesional. Por ejemplo, tenemos selección de respuesta simple. Este me permite evaluar aquellas habilidades o conocimientos que se ubican en el nivel inicial, intermedio y avanzado. Y también puedo trabajar situaciones sencillas y complejas. Por ejemplo, tenemos también correspondencia en esta columna, que nos indica que puedo trabajar un máximo de 5 puntos y puedo trabajar el nivel inicial y además mide productos. Cuando elegimos identificación, este también nos da como puntaje máximo 5 puntos. Y si nos vamos, por ejemplo, a las respuestas construidas, que son bastantes, estas también tienen sus particularidades y son importantes conocerlas, comprenderlas para definir entonces cuál es el tipo de ítem adecuado para evaluar el indicador. Por ejemplo, respuesta corta, este que está acá, por ejemplo, también nos limita con el puntaje, puede ser de 1 a 5 puntos y puedo trabajar niveles iniciales o intermedios. Tenemos el segundo, que sería en este caso respuesta restringida, y acá podemos medir productos del aprendizaje, puedo considerar nivel intermedio y avanzado, y aquí evalúa uno las capacidades, por ejemplo, de razonamiento, argumentación, síntesis, entre otros. Tenemos producción escrita, importante para la enseñanza del español, para nuestra asignatura también. Acá podemos evaluar, por ejemplo, razonamiento, síntesis, resolver situaciones que parten de un tema, un problema, entre otros. Hay que utilizar la rúbrica para evaluar esta parte también. Tenemos también el de resolución de ejercicios, que acá lo que evalúa es el razonamiento lógico matemático, y también el otro ítem sería el de resolución de problemas, que acá lo que hace es evaluar capacidades como la identificación, el análisis, situaciones problemáticas, y tiene que ir acompañado también de rúbrica, y trabaja mucho los factores cognitivos. Entonces, conociendo un poquito sobre cada uno de ellos, debo entonces tomar decisiones y definir cuál sería el ítem apropiado para poder evaluar estos indicadores. Entonces me doy a la tarea de hacer una distribución. Por ejemplo, en el primer indicador tenemos 16 puntos. Entonces vamos aquí a trabajar supuestos y voy a definir, como he trabajado un texto literario y hemos trabajado las diferentes fases, yo puedo definir que voy a evaluar este indicador en selección de respuesta corta y le voy a otorgar 6 puntos. Y puedo también trabajar en correspondencia y recordar que ahí el máximo son 5 puntos, entonces le voy a asignar 5 puntos. Y puedo trabajar también respuesta corta acá y puedo otorgarle los 5 puntos. Aquí ya tendríamos los 16 puntos que ya fueron asignados. Y en el segundo indicador cuento con 9 puntos y tendría que también tomar decisiones y pensar cuáles serían los tipos de ítems más apropiados para medir o evaluar este indicador. Podría definir que lo voy a ubicar en selección de respuesta simple y le voy a otorgar 5 puntos, y además voy a ubicar identificación, el resto del puntaje, que en este caso sería 4,
y estaríamos aquí ya cumpliendo con los 9 puntos que ya fueron asignados para este segundo indicador. Acá ya estaríamos completando la tabla de especificaciones, estaríamos tomando decisiones y estamos listos ya para construir la prueba escrita. Con la tabla de especificaciones acá, quiero reiterar que realmente garantizamos objetividad, la validez y la confiabilidad de una prueba.